Alejandro, muchas gracias por darme unos cuantos minutos para hablar de los conflictos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, porque realmente este es un tema que, que puede ser transversal a cualquier otro tipo de temáticas y al mismo tiempo que forma parte de una expresión social, de una forma de relacionarse con el poder por parte de los actores sociales. Son temas que son delicados y hacen al debate público. Bueno, podíamos instalar una mesa de diálogo y plantear ahí nuestras demandas, que sería lo más civilizado. Pero cuando exigimos una demanda, decimos que vamos a ir a las últimas consecuencias, bloqueamos caminos. ¿Y por qué somos así, los seres humanos? Son prácticas sociales que han sido asimiladas como parte de las reglas de juego del poder. No podemos escindir los conflictos sociales de lo que son las lógicas de poder. La protesta social es un derecho. La gente tiene derecho a peticionar a las autoridades, de reunirse, de expresar su criterio, de hacer ver sus malestares, y es un derecho. Dentro de esos derechos hay formas y formas de llevarlos adelante. Usted planteaba lo de los bloqueos, usted planteaba la de la acción colectiva con visibilidad pública dentro de lo que puede llegar a ser el escenario público. Y la realidad es que nosotros no trabajamos, los que trabajamos en el campo de la gestión constructiva de conflictos, para evitar que haya conflictos. Porque el conflicto es natural a la relación entre las personas, es natural como un motor social también. O sea, si tuviéramos las desigualdades y violencias que tenemos en toda América Latina y no tuviéramos conflictos, sería perverso. Porque alguien tiene que hacer valer también el lugar de exclusión, y donde hay alguien que siente que está excluido, hay alguien que siente también que tiene derecho a reivindicar para poder entrar en clave de conflicto adentro de lo que lo excluyó, que es teóricamente un sistema. Y además hay como una práctica por parte de cómo se tratan los conflictos, a partir de lo que denotan los conflictos, en función de lo que implica para alguien que tener un conflicto es un problema, es grave, es una barbaridad. Entonces saquen la gente de la calle. ¿Qué hace la gente en la calle? Entonces los mismos gobiernos también transforman lo que era en la fase agonal, cuando te acompañan en el poder aquellos actores sociales que son tus fuerzas regulares, las transforman en fuerzas irregulares cuando llegan al poder. Y las nuevas fuerzas regulares del poder terminan siendo la fuerza de seguridad para poder atender los conflictos. Y ahí es donde hay un choque de visiones, un choque de conceptualización. ¿Desde dónde se observan los conflictos? Porque desde donde se miren los conflictos va a ser directamente proporcional a cómo se intervengan los conflictos. Entonces acá planteo que hace falta mucha sensibilización de actores en materia de visión, análisis y abordaje de conflictos, pero especialmente hace falta mucho trabajo con el actor estatal, para que no muestre la peor cara en un conflicto, porque la represión es la peor cara que tiene un conflicto. Entonces, ¿cómo tramitar los conflictos? Usted decía, lo mejor sería una mesa de diálogo. Y sí, ahora, ¿todos están predispuestos a dialogar? Si incluso hasta el diálogo representa para algunos sectores cierto grado de debilidad. Entonces, la imposición de la lógica del poder implica una especie de fuego contra fuego. Entiendo, hagamos un paréntesis aquí. O sea, no trabajamos para evitar el conflicto, sino para transformar el conflicto. Bien, para transformarlo y para evitar la violencia. Para evitar la violencia. Para evitar la violencia. Porque no es que el conflicto implique un lugar que hay que sofocarlo, que hay que terminar con el conflicto. No, o sea, hay que gestionar el conflicto. Hay que gestionar el conflicto para salir de una lógica de violencia a una canalización, a una forma de tramitarlo el conflicto que llegue sin violencia al escenario social. Bueno, casi siempre termina en diálogo, en mesa de diálogo, pero lamentablemente llega después de heridos, después de muertos y después de un perjuicio económico tremendo, ¿no? O sea, parece que primero nos tensionamos y después logramos el conflicto o buscamos el diálogo, ¿no? Quizá la gestión del conflicto llegue tarde.
porque los conflictos tienen determinado tipo de fases. Hay una fase de latencia, cuando hay una primera sintomatología de la existencia del conflicto, malestar, pedidos, demandas, cuestiones que se han planteado y no tuvieron respuesta. Bueno, esa es la parte de latencia del conflicto. En esa parte de latencia se podría trabajar muy bien. Y generalmente hasta que el conflicto no escala, no llega a mayores, no se ve en la televisión, no está posicionado con un malestar que se le provoca a otro como un bloqueo, y el conflicto no tiene entidad de conflicto para muchos. Por eso yo digo, a veces se llega tarde al conflicto, porque habría que trabajarlo cuando está la primera sintomatología. Sí, pero ese es el problema, que cuando está, no, son 4 personas, no, son 4 jóvenes, no, son muy poquitos, no, esto empieza y después se acaba, casi siempre empieza así, o por lo menos esa es la mirada del político, ¿no? Sí, sí. Y algunos esconden la basura debajo de la alfombra y esperan que el tiempo se lleve el conflicto. Y usted sabe que cuando uno esconde la basura debajo de la alfombra aparecen ácaros en la alfombra. Y después uno no puede ni pisar la alfombra. Entonces digo, hay que bien tratar a los conflictos también. Para eso nosotros tratamos de dotar de la mayor cantidad de recursos posibles, tanto a los actores sociales como en este caso que estamos trabajando con las defensorías del pueblo, para que puedan intervenir a tiempo en los conflictos. ¿Qué es a tiempo? En un sistema de alerta temprana, en un momento de latencia o cuando el conflicto desescaló. Porque a veces desescala el conflicto y se tocó el tema conflictivo, pero no se tocó la raíz del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto tiene una causa arraigal, que puede ser por identidad, cultura, patrones relacionales históricos. Y si no trabajamos esas cosas, el conflicto va a quedar allí esperando su mejor momento para recrudecer. Ese es el problema, ¿no? Creo principalmente que vemos la punta del iceberg, como se dice, ¿no? O del iceberg. O sea, cuando vemos solamente, no sé, una muerte, o vemos algo, o vemos una violación, pero parece que no logramos ver toda una estructura del conflicto, porque casi siempre hay una estructura del conflicto, ¿no, Alejandro? Sí, hay causas estructurales que dan vida a esa punta del iceberg. Y uno lo tiene que pensar como si fuera un árbol, ¿no? Con una raíz, con lo que vemos del árbol, pero la raíz del árbol está. Si yo le pido a alguien que dibuje un árbol, difícilmente me lo dibuje con raíz. Pero todos sabemos que una raíz tiene el árbol. Y todo conflicto tiene una raíz. Entonces el conflicto hay que tocarle la raíz también, que son las causas estructurantes y estructurales. Si nosotros no podemos abordar un conflicto teniendo en cuenta qué fue lo estructurante o estructural, y realmente lo estamos haciendo mal, posiblemente firmemos un acuerdo. Ahora, ¿se va a cumplir el acuerdo? Y no siempre todos los acuerdos se cumplen. Y a veces se firman acuerdos para colchonar, para atemperar, para solucionar el tema de modo inmediato. Tirar la pelota para más adelante, Sí, como digo, pateamos ¿no? la pelota para más adelante, pero en definitiva la pelota sigue rodando. Sigue rodando. Y esto quiere decir que si en un conflicto uno trabajó lo que se vio del conflicto, no trabajó la raíz, o si lo maltrató con violencia el conflicto va a volver a recrudecer. Entonces hay que trabajar bien con los conflictos. El problema, Alejandro, en estas sociedades polarizadas hace que no haya gente mediadora, ¿no? Antes en nuestro país había, no sé, el defensor, la iglesia, los medios de comunicación, no sé, algunas otras autoridades que puedan acercar a las partes, ¿no? No, te pongo un ejemplo, el padrino en un matrimonio, ¿no? Hace sentar, o la persona más experimentada, el abuelo de la comunidad, hace sentar a un matrimonio que está en conflicto. Lo que pasa es que ahora mediadores hay muy pocos, escasos, en estas sociedades altamente polarizadas, ¿no? Sí, el tema del sesgo, ¿no? El tema de la grieta que hay en cuanto a las miradas cruzadas entre las unos y los otros, las unas y los otros. Esto obedece a que cualquier persona que se predisponga a gestar una instancia dialógica puede estar teñida de, vos te puso el más, vos sos de tal lado, a vos te puso la oposición, vos sos opositor, Jalar de un lado al otro lado. De un lado para el otro, dentro de la lógica de la polarización política. Digo, ¿cómo evitar eso? Bueno, construyendo confianza, porque yo creo que la única manera de legitimarse para poder intervenir en conflictos es
ir gestando confianza entre los actores, y para eso hay que aprender a trabajar los conflictos. Por eso nosotros dotamos de recursos para poder intervenir a tiempo, para poder pensar más allá de las partes, para poder tener herramientas de mediación, para poder utilizarlas correctamente, para saber qué es la negociación, cuándo la negociación se tiene que llevar adelante, cuándo no. ¿Cuándo podemos hacer daño? Siempre trabajamos con acciones sin daño. Esto es maximizar los recursos, por eso dotamos de recursos, minimizar los riesgos, conocer mucho el contexto donde se trabaja. Son elementos básicos. O sea que para mediador, sí, para analizar el conflicto, se necesita un entrenamiento. Sí, claro. Se necesita también un entrenamiento, pero cuidado, cuidado. No es toda una herramienta. Yo si le doy un bisturí a una persona que no estudió medicina general, seguramente no va a saber qué hacer con el bisturí. Entonces también tiene que conocer mucho en qué terreno se va a meter esa persona que va a introducirse en un conflicto. Y para eso necesita un marco teórico importante, para eso necesita tener bases de sustento para lo que va a hacer. Tiene que tener una estrategia para poder intervenir en el conflicto, y para eso tiene que tener una buena lectura del conflicto. Entonces se le enseña visión, análisis y abordaje de conflictos. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas por los cuales nos enfrentamos o generamos conflicto? Podría ser, no sé si recuerdo bien, en Bolivia había, ¿no?, agua, basura, temas políticos, obviamente recursos naturales. ¿Por dónde va? ¿Por qué nos enfrentamos? Primero, aguas y fuegos hay que ponerlo. Ajá. Aguas y fuegos hay que ponerlo, porque el tema del agua es uno de los temas que más está generando conflicto. También el extractivismo genera conflictividad, lógicamente, a partir de lo que representa el agua en las diferentes zonas. Lo que puede llegar a ser una contaminación con las aguas en las zonas, o lo que puede llegar a ser la falta de agua en una zona. Los fuegos también, porque los incendios forestales, ese tipo de materialidades representan muchas veces la desidia de las personas, los descuidos de las personas, o los avances de determinado tipo de fronteras que pueden llegar a ser desarrolladores que quieren zonas para incluso sí. Internos, límites internos. Y después tenemos por otro lado la cuestión urbana, que trae muchísimos conflictos lo urbano. Parece que no, pero la fragmentación social urbana, seguridad, los nuevos desarrollos urbanos inmobiliarios, la reterritorialización, la desterritorialización, los desplazamientos urbanos, la gentrificación, la inseguridad, por otro lado, que genera temores, las lógicas de la democracia, porque hay una tensión entre la democracia representativa con la democracia participativa. Y esa tensión es porque cada vez se obsturan más los espacios donde el sector que debe participar sabe claramente que por más que diga lo que dice, no se lo va a tener en cuenta. Se lo va a escuchar, pero no se lo va a tener en cuenta. Y esto genera cierto grado de frustración. Hay cierto grado también de individualismo dentro de la sociedad, donde el otro y la solidaridad no van de la mano. Y esto hace que haya distancias, con miradas cruzadas, entre otras cosas, por lo cultural. Hay cortes étnicos, cortes de clase, hay, entre otras cosas, polarizaciones políticas que posicionan al conflicto a un grado de espiral creciente que es casi interminable. Lo que pasa es que aparte de la espiral creciente, lo que existe también es cultura, porque la polarización hace cultura social, nos divide en lo social. Todo esto requiere coser fragmentos, todo esto requiere educación para la paz, todo esto requiere la cultura del buen trato. Y realmente la infraestructura del conflicto es cada vez mayor, por un lado, el que se genera a partir de las violencias y las desigualdades, y lo que se contrapone está cada vez más sesgado. Usted decía, hay personas que ni siquiera pueden proponerse como mediadores porque dicen, no, vos estás de un lado, vos estás del otro. Sí, bueno. Si hay gente que se prepara, como usted, para mediar en el conflicto, para preparar a la gente, para abrir el paraguas antes de que llueva durante el conflicto, antes del conflicto, hay gente que se preparará para generar el conflicto, para polarizar, para que no sé, atizar el fuego, como se dice. Mire, yo antes de trabajar de esto, que empecé a trabajar de esto hace 30 años, fui sindicalista.
gestaba los conflictos, o sea, me preparaba para hacer conflictos. Atizaba el fuego. Claro. ¿Por qué? Porque necesitaba posicionar mis reclamos. Necesitaba hacer valer los derechos de la gente que yo representaba. Entonces tampoco está mal que haya gente que se prepare para hacer conflictos. El tema es qué hacemos con esos conflictos. Ya. ¿Cómo tratamos esos conflictos? Entonces, usted me dice, bueno, hay gente que se prepara. Sí, claro que hay gente que se prepara para hacer valer derechos, para posicionar demandas, para hacer visibles y audible su voz, visible su presencia y audible su voz. Y eso es lógico, que en la vida democrática esto acontezca. Lo que tiene que acontecer también es que haya infraestructura de paz para poder tramitar bien los conflictos y que haya sensibilidad por parte de los gobernantes para no mostrar la peor cara del gobierno frente a cualquier conflicto. En nombre de un orden, tratar de reencajar en una caja lo que se desencajó, metiéndolo a palazos adentro de la misma caja que la caja gases, se rompió. y palos, y balas. Claro, y eso es lo peor que podemos hacer con un conflicto. Alejandro, bien, el último tema, que es un gran tema además, medios de comunicación. Casi siempre escogemos a los más polarizados para que se digan y para que les responda, para que mejor les responda o para que mejor les diga. Y bueno, eso es un poco frotar las heridas, ¿no? Tu sugerencia para los medios de comunicación, para los periodistas, para los actores mediáticos. Sí, yo creo que hay una de las principales tareas dentro de lo que es la vida democrática es ser periodista. El periodismo es vivificante, el periodismo es digno, el periodismo le da sentido a la democracia. El buen periodismo es aquel que contrasta la fuente, posiciona los hechos, busca la verdad, se lo permite tener al radioescucha, al televidente, al lector, para que tome una mejor decisión en una vida democrática. Y eso verdaderamente hace falta para que fluya la información, para que todos tengamos elementos como para poder saber dónde estamos parados. Ahora, el periodismo se hace dentro de los medios generalmente. Y los medios tienen intereses lógicos que son económicos, tienen posicionamientos políticos también. Y eso a veces distorsiona el lugar de la noticiabilidad, porque esos intereses utilizan el conflicto, instrumentalizan el conflicto en función de sus necesidades. Entonces una cosa es contar los hechos y otra cosa es recortar, posicionar, segmentar, omitir los hechos dentro de lo que verdaderamente es un conflicto, en función de los intereses del medio. A mí me parece fundamental tocar el tema de los medios y los conflictos porque el medio puede ser un aliado estratégico como un tercer lado, favoreciendo a que el conflicto no crezca más, dando las voces a todos los que tienen que darle voces y no en función de los intereses del medio. Por eso yo creo que es fundamental tener en cuenta que hay un lugar para el periodismo y los conflictos, que es apropiado, que es el lugar donde verdaderamente uno puede decir, gracias a que están los medios no hay represión, gracias a que están los medios no hay abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad, todo esto existe. Pero también los medios a veces manipulan el conflicto y hay que evitar ese lugar de los medios. Uno dice, bueno, el buen periodista no hace esto, sí, pero el buen periodista trabaja en un medio y depende mucho del medio si un conflicto se muestra, no se muestra, qué se muestra del conflicto. Muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Periodismo que cuenta.